conquista del espacio. Un pequeño paso. Este es el primer vehículo espacial que no regresaría jamás a la Tierra. Es la Araña, el módulo lunar bautizado así por la tripulación. Esta misión de pruebas de 10 días se realizó en la órbita terrestre y puso a prueba todos los sistemas Apolo. James McDivitt, David Scott y Russell Schweiker despegaron de Cabo Kennedy el 3 de marzo de 1969 a bordo del segundo Saturn V tripulado. Clifton Williams, de la tripulación de reserva, era el piloto del módulo lunar, pero murió el 5 de octubre de 1967 al estrellarse su Talon T-38 en Florida. Fue uno más de los astronautas que perecieron en el intento de llegar a la Luna. El plan original del Apolo 9 cambió después de varios retrasos y problemas con el Lunar Lander, que había hecho fallar la reciente misión Apolo 8 y mantuvo al Saturn V orbitando alrededor de la Luna. También alteró la asignación de las tripulaciones, que terminó en una rotación de las tripulaciones de reserva del Apolo 8 y 9, y Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron nombrados tripulantes principales del Apolo 11. La misión del Apolo 9 fue bien. Todos los sistemas fueron probados exhaustivamente, especialmente el módulo lunar que tenía que alunizar y, lo más importante, despegar. Una vez acoplado, McDivitt y Schweiker se trasladaron al módulo lunar y realizaron numerosas pruebas. Después se desacoplaron y maniobraron lejos del módulo de mando. Usando el motor de descenso, se alejaron 179 kilómetros. Entonces separaron la sección baja de alunizaje del LEM y utilizaron el motor de ascenso para volver al módulo de mando. Todos los sistemas funcionaron correctamente. También se realizaron actividades extravehiculares. Rusty Schweiker sufrió de mareo espacial y tuvo que limitar los paseos. Pero comprobaron que podían trasladarse de una nave a otra por el exterior si en un caso de emergencia no pudieran hacerlo por dentro. Continuaron en órbita un total de 10 días, verificando y asegurando los sistemas y estudiando las condiciones de la tripulación durante largo tiempo en el pequeño módulo. El 13 de marzo, los astronautas volvieron al módulo de mando y amerizaron en el Caribe, cerca de las Bahamas. Tan pronto el Apolo 9 amerizó, el Apolo 10 ya estaba en la zona de despegue. Otro Saturn V despegó cargado con el módulo lunar, esta vez destinado a orbitar la Luna y realizar el vuelo de prueba final. Esta fue una misión de demostración, importante para el éxito del Apolo. Era el año 1969 y la NASA tenía menos de 7 meses para alcanzar el objetivo planeado por el presidente Kennedy. Después del encendido para la trayectoria translunar, el Apolo 10 realizó la maniobra más complicada, acoplarse con el módulo lunar y liberarlo de la tercera etapa. Todo transcurrió conforme a lo planeado. El Apolo 10 navegó hacia la Luna, entró en su órbita y por segunda vez el hombre tuvo una vista cercana de su cara oculta. El Apolo 10 realizó una simulación de alunizaje ya en la órbita lunar, separando el módulo y dejando que volara a una escasa distancia de la superficie de nuestro satélite. El módulo descendió a una altitud de 15,5 kilómetros. En el aire queda la pregunta de si no pasó por la mente de los astronautas la idea de descender aún más con el módulo lunar y alunizar, arrebatando la gloria al Apolo 11. El módulo lunar se deshizo de la etapa inferior y con el motor de ascenso subió hacia el módulo de mando. Tentación evitada. Hello, Houston, Houston, this is Snoopy. Right, Snoop, go ahead. We is going, we is down among us, Charlie. Roger, I hear you weaving your way up the freeway. Can you give me a post-burn report, over? Yeah, as soon as I get my breath. Snoopy siguió la misma trayectoria que el anterior Apolo debió seguir e informó de la zona de alunizaje mientras la sobrevolaba.
Okay, and the approach end looks a lot smoother than some of the orbiter photos show. It still estimate 25 to 30% say semi-clear area, so if the LEM has enough hover time, at least from what we can see at 50,000 feet, it should not be a problem. El Apolo 10 se reacopló con la Snoopy, abandonó el módulo lunar y volvió a la Tierra, rompiendo el récord de velocidad, 39.897 km por hora, o 11,08 km por segundo. Amerizó el 26 de mayo. Misión cumplida. Los soviéticos tenían ahora una única oportunidad para superar a los norteamericanos. Su poderoso cohete lunar, el N-1, que medía 105 metros de alto, solo 5 menos que el Saturn V, pero su diámetro era 7 metros mayor. Su viaje inaugural se produjo el 21 de febrero, pero falló al iniciar el vuelo. Prepararon un segundo N-1. De nuevo, el lanzamiento parecía perfecto, pero otro revés de la fortuna y una pieza de metal se introdujo en uno de los turborreactores de la primera etapa, provocando la explosión del motor. Inexplicablemente, el resto de los motores de la etapa se apagaron. El potente cohete se quebró y se estrelló en la plataforma de lanzamiento. El fuego y las explosiones devastaron las instalaciones, destruyendo así los sueños soviéticos de poner un hombre en la Luna antes que los norteamericanos. Los norteamericanos estaban listos. La tripulación del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, se habían entrenado y preparado para realizar el viaje de su vida y escribir sus nombres en la historia. La tripulación del Apolo 11 se entrenó y practicó. Lo que estaban a punto de hacer era algo que no se había intentado hasta entonces y sabían que se enfrentaban a lo desconocido. Tenían que estar preparados para solucionar cualquier situación o suceso imaginable. Los ingenieros y los pilotos de pruebas aborrecen lo desconocido, lo imprevisto. Una situación complicada fue crear la gravedad, una sexta parte de la terrestre y el vacío de la superficie lunar para practicar el alunizaje, lo más crítico de la misión. La NASA creó lo que los pilotos llamaban somier volador, el vehículo de pruebas de alunizaje. Era una estructura con un motor turboventilador en el centro para neutralizar gran parte de la gravedad terrestre y numerosos impulsores de maniobra, con la que se simulaba el comportamiento del módulo lunar. Era un aparato peligroso, y una de las unidades casi le quita la vida a Neil Armstrong cuando por un fallo dispuso de escasos segundos para eyectar su asiento y salvarse. De los 5 vehículos construidos, 3 se estrellaron. Se acercaba el 16 de julio de 1969. La tripulación estaba dispuesta y en un relativo aislamiento por miedo a que contrajeran un simple resfriado. Vestidos con sus trajes espaciales de $1 millón, contemplaron su gigantesco vehículo espacial al dirigirse a la plataforma de lanzamiento y empezó el tedioso proceso de repostaje y la cuenta atrás. Uno de los eventos más vistos del siglo XX se inició la mañana del 16 de julio de 1969 en Cabo Kennedy, Florida. El potente Saturn V había repostado y estaba listo en la plataforma de lanzamiento 39A. Toda la preparación, años de trabajo y esfuerzos y muchas vidas pendían de una torre de lanzamiento roja. Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
El mundo contuvo el aliento cuando el poderoso Saturn despegó de la plataforma 39A a la 1:32 del 16 de julio de 1969, y mientras el cohete abandonaba la torre, ascendiendo cada vez más rápido, todo el mundo sonreía y los aclamaba. Había supuesto un extraordinario esfuerzo llegar a este punto. A pesar de estar sumidos en la Guerra Fría, la carrera a la Luna se había convertido en algo más que la rivalidad entre ambos bandos. Además del cumplimiento de una promesa a un presidente muerto, o la idea de que cualquier cosa que los humanos piensen es realizable, la conquista del espacio era parte de la necesidad básica de explorar, sin importar lo caro que pudiera salir. 57 personas habían viajado ya al espacio. 6 habían visto el lado oscuro de la Luna, y ahora, si todo salía según lo planeado, 2 pisarían la Luna, mientras un tercer miembro la rodearía en solitario, el hombre más solo de la historia. En ambos bandos, separados por su ideología, habían muerto muchos astronautas y técnicos en la búsqueda de la supremacía tecnológica. Parecía que Estados Unidos corría hacia la meta con tanto entusiasmo que parecía que iba a conseguirlo. Superadas ya las 10 misiones planeadas a la Luna, Marte y más allá. Bombeando toneladas de combustible por segundo y generando un empuje de 34 millones de newtons, el Saturn V ascendió 68 kilómetros en 150 segundos antes de que se agotara la primera etapa. La segunda etapa se encendió durante 6 minutos, impulsando la nave a una altura de 176 kilómetros, desprendiendo entonces la sección. La tercera y última etapa se activó solo durante 2 minutos y medio, colocando al Apolo en una órbita circular. Entonces se apagó. Después de comprobar todos los sistemas durante 2 vueltas y media alrededor de la Tierra, la tercera etapa se activó de nuevo, sacando al Apolo de la órbita terrestre hacia una trayectoria translunar. Houston, Apollo 11, that Saturn gave us a magnificent ride. Roger, 11, we'll pass that on, and it certainly looks like you're well on your way now. Muchos compararon este viaje con las exploraciones de Colón aventurándose a través del Atlántico hacia el Nuevo Mundo. De hecho, era comparable a 3 hombres en un bote de remos enfrentados a una aventura. La precisión requerida para el viaje era increíble. Los ordenadores de a bordo se comprobaban regularmente como un sextante orientándose un cielo lleno de estrellas. Aquellas computadoras tenían menos potencia que una calculadora de bolsillo actual. Los 3 astronautas estaban en el camino para entrar en la historia. Los 3 días de navegación hacia la Luna transcurrieron sin problemas, aunque la expectación crecía ante lo que se avecinaba. En la Tierra, los medios de comunicación seguían atentamente el viaje. Algunos informaban las 24 horas del día, los periódicos lanzaban ediciones especiales y las emisoras de radio trabajaban sin descanso para mantener al público informado. Neil, Buzz y Michael, como profesionales que eran, estaban tranquilos e incluso se afeitaban con gravedad cero. Nadie imaginaba lo que pasaba por la mente de los 3 hombres. El Apolo 11 entró en la órbita lunar el 20 de julio de 1969. Tras 13 órbitas, el módulo lunar Eagle inició su descenso a la superficie. Armstrong no se posó en el lugar previsto. Una zona cubierta de piedras impedía un alunizaje seguro y tuvo que mantenerse en el aire buscando un espacio despejado, consumiendo la mayor parte del combustible. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent.
Mode control, both auto, descent engine command override off. Engine arm off. Port 13 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. El sueño del presidente Kennedy se había cumplido. El gran logro de la ingeniería se cumplió 6 meses antes del plazo previsto. La emoción y la excitación eran palpables mientras el planeta entero miraba o escuchaba los hechos que se producían a más de 400.000 kilómetros. Después de varias horas de preparar la salida al exterior, Neil Armstrong salió del módulo. At the foot of the ladder, I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Esta es la primera fotografía tomada por un hombre en la Luna. En la Tierra, unos 600 millones de personas miraban con asombro aquella increíble proeza de ingenio y determinación. Armstrong se aventuró lejos del Eagle, descubriendo que los movimientos en aquella reducida gravedad eran más fáciles que en las simulaciones en la Tierra. Tomó varias fotografías del módulo lunar y procedió a recoger las primeras muestras del suelo. En caso de un despegue de emergencia, tendrían algo que llevarse a casa. Buzz Aldrin bajó entonces la escalerilla y también posó sus pies en la Luna. Después hizo prácticas para subir por la escalerilla. Entonces comenzaron a trabajar en la superficie, instalando instrumentos y sensores como el detector de viento solar, el sismógrafo y el blanco para el medidor de distancias por láser. Plantaron la bandera de Estados Unidos y recibieron una llamada de la Casa Blanca. Neil Armstrong llevaba una cámara Hasselblad instalada en el pecho y en casi todas las fotos de la superficie lunar aparece Buzz Aldrin. I noticed that seems to be the worst, although similar effects are on all around. There is very, very fine powder. In this side? Right in this area, I don't think there's much of any fine powder. Some clouds together, it's hard to tell whether it's a cloud or a rock. You can pick it up. Yeah, it bounces. Una de las tareas que realizaron los astronautas fue fotografiar todo lo que pudieron, desde las condiciones del vehículo hasta las características de la superficie,
e hicieron cientos de fotos históricas de sí mismos y de su corta estancia. Irónicamente, esta foto de Buzz acabó siendo una de las mejores imágenes del siglo XX, en la que se ve la imagen de Neil reflejándose en el cristal frontal del casco de Buzz. Estas dos son las únicas fotos de Neil Armstrong en la superficie de la Luna. Now unveiling the plaque that is Roger, we got you four-sided, but back to one side. four-sided. Después colocaron una placa especial fijada en la pata del módulo de alunizaje. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front landing gear of this LEM. There's two hemispheres, one showing each of the two hemispheres of Earth. Underneath it says, "Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969, AD. It came in peace for all mankind." It has the crew members' signatures and the signature of the President of the United States.